En muchas aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural podemos llegar a tener grandes volúmenes de documentos y lo que nos interesa es agruparlos de alguna manera dependiendo de su contenido, es decir, generar agrupaciones de documentos que resulten siendo relativamente similares. Pero realizar esta tarea de forma manual, es decir, leyendo uno a uno los documentos y generando cada una de las agrupaciones, no resulta práctico cuando tenemos grandes volúmenes de documentos. Así que en este tipo de situaciones podemos aprovechar los grandes modelos de lenguaje que son capaces precisamente de interpretar y de entender el lenguaje humano, y junto con otras herramientas de Machine Learning podríamos desarrollar un sistema que sea capaz de automatizar este proceso de generación de agrupaciones con base en el contenido de esos documentos. Y este tipo de aplicación se conoce precisamente como el clustering o la generación de agrupaciones de textos. Y en este video les voy a explicar en detalle precisamente en qué consiste esta técnica, cuáles son algunas de sus principales agrupaciones y cuáles son los pasos que debemos llevar a cabo para realizar este tipo de agrupamiento de forma automática y cuáles son los pasos que debemos llevar a cabo usualmente para generar este tipo de agrupaciones usando los grandes modelos de lenguaje. Y desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video, a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, la idea del agrupamiento de texto o del clustering de texto es muy sencilla. Realmente lo que se busca es tomar documentos que probablemente tienen diferentes contenidos, que tratan diferentes temáticas, y a partir de esos documentos generar agrupaciones para que esas agrupaciones contengan documentos que sean semánticamente similares. Y cuando decimos semánticamente similares es que lo que buscamos es tener documentos cuyo contenido sea muy similar. Esa es la idea básica del clustering de texto. Y acá es importante tener en cuenta que este clustering de texto es diferente, por ejemplo, de la clasificación de texto. En la clasificación de texto lo que hacemos es tomar un texto y asignarle una categoría predeterminada. En este caso, como no conocemos las categorías, tenemos una gran cantidad de documentos y esos documentos pueden estar asociados a diferentes temáticas. Lo que queremos es que el modelo como tal o la aplicación que desarrollemos encuentre esas diferentes temáticas, pero que no nos defina cuáles son los nombres de esas temáticas, simplemente encuentre documentos que hablan de cosas similares. Y desde ese punto de vista el clustering es lo que llamaríamos una tarea de aprendizaje no supervisado, porque no conocemos cuáles son esas temáticas ni cuántas son esas agrupaciones. Eso es lo que va a hacer el modelo o el sistema que construyamos, encontrar el número más adecuado de agrupaciones, mientras que en la clasificación hablamos del aprendizaje supervisado, porque tenemos unas categorías predefinidas. Por ejemplo, este texto puede ser de física, de química, de ingeniería, de humanidades, y lo que hace el clasificador de texto es a ese texto asignarle una de esas categorías. Entonces ahí tendríamos un aprendizaje supervisado. En el clustering no tenemos esas categorías predefinidas y lo que queremos es que el sistema encuentre esas agrupaciones. Aprendizaje no supervisado. Muy bien, ¿y cuáles son esas posibles aplicaciones del clustering de texto? La más evidente de todas es que si tenemos una gran cantidad de documentos que sabemos que tienen o hablan de diferentes temáticas, pues lo que nos permitiría hacer el clustering de texto es encontrar esas agrupaciones de documentos similares, es decir, de alguna manera darle un cierto orden a todos esos documentos que tenemos. Pero más allá de eso, lo que podríamos sería pensar, por ejemplo, en que si queremos consultar esos documentos, que eso se conoce como recuperación de información de esos documentos, si nos planteamos una pregunta en lenguaje natural, por ejemplo en texto, y queremos encontrar dentro de todos estos documentos que tenemos una respuesta a esa pregunta, lo que tenemos que implementar es un sistema de recuperación. Es decir, un sistema que, con base en la pregunta que planteamos, consulta esos documentos y encuentra las posibles respuestas a esa pregunta. Si no tenemos los documentos organizados,
pues el sistema de recuperación no sería eficiente. ¿Por qué? Porque tendría que buscar respuestas a esa pregunta en todos y cada uno de esos documentos que no hemos aún organizado. Entonces no es una manera eficiente de hacerlo. Mientras que si tenemos esos documentos, pero ya hemos generado diferentes agrupaciones, lo que podríamos es usar ese sistema de recuperación, pero ese sistema de recuperación haría la consulta directamente sobre los documentos que semánticamente sean más relevantes, es decir, que guarden más relación con la pregunta que planteamos, y por tanto ese sistema de recuperación sería mucho más eficiente. Esa sería una segunda aplicación. Y una tercera aplicación es que si tenemos el clustering de texto, lo hemos aplicado, ya tenemos las diferentes agrupaciones. Recordemos que el clustering no nos asigna categorías, sino que nos define grupos de documentos que sean similares, pero este es el punto de partida, por ejemplo, para hacer algo que se conoce como el modelado de tópicos, que es, después de generar las agrupaciones, definir unas categorías o unos nombres para esas agrupaciones, dependiendo de las temáticas que tengan los documentos. Eso es lo que se conoce como modelado de tópicos. En un próximo video les voy a hablar en detalle de ese modelado de tópicos, cuyo punto de partida es el clustering de texto. Otra aplicación sería el análisis de tendencias. Si por ejemplo una compañía está interesada en tener una percepción de lo que sus clientes dicen, por ejemplo en redes sociales, pues con antelación no sabemos qué es lo que están diciendo los clientes. Lo que tenemos que hacer es recolectar esa gran cantidad de comentarios o de textos o de documentos y luego aplicar una técnica de clustering para entender cuáles son esos tipos de comentarios que estamos recibiendo en redes sociales. Si son acerca de productos, si son acerca de envíos que hace la empresa, si son acerca de la marca como tal, etcétera, etcétera. Como no conocemos previamente esas posibles categorías, lo que tenemos que hacer primero es agrupar esos comentarios usando precisamente el clustering. Y otra aplicación muy similar a la anterior es el análisis de sentimientos. Si lo que queremos saber es si se hizo un lanzamiento de un producto y en redes sociales se recibieron diferentes comentarios acerca de ese producto, pues determinar si los comentarios son positivos, negativos, si hay cosas por mejorar en ese producto. Como no sabemos previamente de todos esos comentarios cuáles son como los sentimientos asociados, pues un paso previo sería generar agrupaciones de comentarios y luego sí desarrollar un sistema de análisis de sentimientos con base en esas agrupaciones que encontremos. Así que ya teniendo claro qué es el clustering de texto, las principales aplicaciones que tiene este tipo de técnica del procesamiento del lenguaje natural, veamos en la actualidad cuál es el enfoque más usado para generar de forma automática esas agrupaciones de documentos. Entonces vamos a partir de una cierta cantidad de documentos, supongamos que tenemos n documentos, y el primer paso para implementar un sistema que nos permita hacer ese clustering de los documentos es representar esos documentos vectorialmente. ¿Por qué vectorialmente? Porque cuando los tenemos representados vectorialmente, es decir, cada documento como una lista con diferentes valores numéricos, pues eso nos permite aplicar algoritmos de Machine Learning para generar agrupaciones dependiendo de la similitud que tengan precisamente esos vectores. Entonces, si partimos de n documentos y queremos representar cada documento vectorialmente, tenemos que usar precisamente lo que se conoce como un gran modelo de lenguaje. Ya acá en el canal, en diferentes videos les he hablado de los modelos de lenguaje, les dejo por acá enlazado uno de esos videos, pero en este caso particular lo que queremos es usar el modelo de lenguaje no para la generación de nuevo texto, sino para que interprete ese texto de cada documento y lo codifique de manera vectorial. Entonces, si tenemos inicialmente n documentos, lo que vamos a tener después del modelo de lenguaje serían n embeddings. Los embeddings son precisamente las representaciones vectoriales de cada uno de esos documentos. De los embeddings también hablo en detalle en un video que les dejo enlazado acá arriba, pero la idea básica de esos embeddings es que cada documento tiene una representación vectorial que es única para ese documento, pero hay otro aspecto importante y es que documentos que sean semánticamente similares, es decir, cuyo contenido o cuyas temáticas sean relativamente similares, pues van a tener codificaciones vectoriales o embeddings que van a ser similares, y ese va a ser el principio de toda la generación de agrupaciones. Entonces, esto es lo que hacen los embeddings. Ese sería el primer paso, el uso del modelo de lenguaje para generar esos embeddings. El segundo paso es aplicar un algoritmo de Machine Learning que nos permita reducir la dimensionalidad de los datos, es decir, representarlos
de manera más compacta. Ya vamos a ver cada uno de estos pasos en detalle, pero ese segundo paso sería la reducción de dimensionalidad. ¿Eso que nos arroja? Nos va a seguir arrojando n embeddings, pero si observamos en detalle los embeddings originales y los nuevos embeddings, por ejemplo los originales, cada uno de esos vectores tiene 5 elementos, mientras que en los embeddings que obtenemos después de la reducción de dimensionalidad tendremos la misma cantidad de n vectores, pero cada uno de ellos con 3 elementos, es decir, vectores de tamaño más pequeño comparados con los que genera originalmente el gran modelo de lenguaje. Y eso lo que permite es, cuando tenemos cada embedding o cada vector con menos dimensiones, con menos datos, pues eso facilita la generación de agrupaciones. Entonces el tercer paso es a esos embeddings comprimidos aplicarles un algoritmo de clustering que permite generar esas diferentes agrupaciones de documentos. Estos son los 3 pasos que generalmente en las aplicaciones actuales de clustering de documentos se implementan, y lo que vamos a ver ahora es un poco más en detalle cada uno de estos pasos, comenzando con el primero de ellos, que consiste en tomar los documentos en el texto original y generar representaciones vectoriales a través de embeddings a través de un gran modelo de lenguaje. Acá, como les mencionaba hace un momento, la idea es usar modelos que sean capaces de generar esas representaciones vectoriales. Como no queremos generar texto, sino queremos generar representaciones vectoriales, podemos usar modelos tipo BERT, de los cuales ya hablo en un video que les dejo por acá enlazado, donde ese modelo lo que va a hacer es tomar la entrada, el texto de cada documento, procesarlo, comprender ese texto y generar para cada uno de esos textos o documentos la representación vectorial, el embedding. El modelo BERT original codifica o es capaz de codificar cada texto con vectores de 512 o incluso más elementos. Y recordemos que la idea de estos embeddings es que cada documento tiene un embedding que es único para ese documento, pero si tenemos textos diferentes pero que son semánticamente similares, pues esas codificaciones van a ser similares. Y eso en últimas es lo que va a permitir generar esas agrupaciones. Entonces este sería el primer paso, que se implementa generalmente con grandes modelos de lenguaje, pero no generativos como este modelo BERT. El segundo paso consiste en comprimir cada uno de esos embeddings, es decir, representarlos de manera más compacta con menos datos, pero preservando la mayor parte de la información. Acá lo que hacemos es usar técnicas de reducción de dimensionalidad que hacen parte del Machine Learning clásico. Entonces tenemos a la entrada n embeddings, pero acá lo importante es que cada uno de esos embeddings tiene un tamaño determinado. Por ejemplo, si usamos BERT, la versión original, cada embedding tiene 512 elementos. Podríamos decir que esa es la dimensionalidad de ese vector o de cada uno de esos vectores. Y lo que hace la reducción de dimensionalidad es preservar esos n embeddings, porque tenemos n documentos, pero representar cada uno de ellos con menos datos. Entonces, generalmente, esa dimensionalidad de los embeddings comprimidos está entre 5 y 10. Entonces pasamos de vectores de 512 elementos a vectores que pueden tener entre 5 y 10 elementos. Acá inevitablemente con la reducción de dimensionalidad va a haber una pérdida de información, pero la idea es que lo esencial de ese documento se preserve en esas nuevas dimensiones. Y acá la idea básica es entonces usar precisamente técnicas clásicas de reducción de dimensionalidad, donde la idea es, por ejemplo, tenemos datos representados en un espacio de 3 dimensiones, donde cada una de las variables es x, y, z, y al aplicar, por ejemplo, técnicas como el análisis de componentes principales, la descomposición por valores simples, etcétera, etcétera, pues tenemos esos mismos datos, pero cada uno de ellos representado con menos información, en este caso con 2 dimensiones, que llamamos A y B. Esa es la idea básica de la reducción de dimensionalidad, y este mismo principio entonces lo aplicamos a cada uno de los embeddings generados originalmente. Y el tercer y último paso, pues es tomar esos embeddings comprimidos que generó el paso anterior, la reducción de dimensionalidad, llevarlos a un algoritmo de clustering, y el algoritmo de clustering lo que hace esencialmente es buscar vectores que sean similares, y esa similitud se cuantifica de diferentes maneras dependiendo del algoritmo, pero al final lo que nos genera es una cierta cantidad de agrupaciones o de clusters. Acá tenemos diferentes tipos de algoritmos, los más usados son K-means, pero en este caso, por ejemplo, el más usado para generar automáticamente esas agrupaciones de documentos a partir de esos embeddings comprimidos es el algoritmo dbScan. En el caso de K-means, nosotros tenemos que con antelación indicarle cuál es el número de clusters que queremos generar. En el caso de dbScan no es necesario.
automáticamente ese algoritmo determina el número más adecuado de clusters y los genera de forma automática. Si quieren que más adelante les hable en detalle de cualquiera de estos dos algoritmos, me pueden dejar abajo sus comentarios. Y este sería el último paso, que como resultado nos genera precisamente esas agrupaciones de documentos. Importante tener en cuenta acá que nos genera agrupaciones de documentos que son semánticamente similares, pero no le asigna una etiqueta a esos documentos. Es decir, tenemos esas agrupaciones, pero no sabemos si son agrupaciones, por ejemplo, de temáticas o de documentos de física, de química, de ingeniería, de humanidades, etcétera, etcétera. Lo que sí sabemos es que si analizamos en detalle cualquiera de esas agrupaciones, encontraremos que todos los documentos son relativamente similares, pero no tenemos una categoría asignada. Por eso es que estos algoritmos de clustering y este método de clustering de texto es un método de aprendizaje no supervisado. Muy bien, acabamos de entender qué es el clustering o la generación de agrupaciones de texto, que es una tarea del procesamiento del lenguaje natural y que lo que busca es generar de forma automática agrupaciones de documentos que sean semánticamente similares. Y esta técnica nos permite no solo organizar grandes volúmenes de documentos en diferentes agrupaciones, sino que además es muy útil en tareas de recuperación de texto o de búsqueda semántica y es la base de otras aplicaciones del lenguaje natural, como el modelado de tópicos, el análisis de tendencias o el análisis de sentimientos. Si les interesa que más adelante en un próximo video veamos de forma práctica cómo implementar una aplicación de text clustering, me pueden dejar abajo sus comentarios. Y si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, pues también la pueden dejar abajo en los comentarios. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.